Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos para sumergirnos en otra historia jugosa del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos algo especial preparado para ustedes, un tema que ha estado en boca de todos y que sigue generando olas de controversia y, por supuesto, mucho cariño. Hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, y cuya relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue siendo objeto de fascinación. Pero no nos detendremos en lo obvio. No vamos a repasar, al menos no en detalle, su romance conocido. No, hoy vamos a profundizar en algo mucho más inesperado, algo que la prensa, en un giro sorprendente, les está deseando a Hande y a Kerem. Y no es lo que probablemente están pensando. Olvídense de bodas, bebés o reconciliaciones románticas, al menos por ahora. Lo que la prensa turca les está deseando, o al menos sugiriendo con insistencia, es algo que podría cambiar sus carreras para siempre. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al tanto de las últimas noticias y chismes de sus celebridades turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y que han conquistado corazones a nivel mundial. Su química en Senkalkam fue innegable, una chispa que traspasó la pantalla y que los catapultó a la fama internacional. Su relación amorosa, que floreció durante el rodaje de la serie, fue la guinda del pastel, confirmando lo que muchos fans ya sospechaban, que el amor entre Eda y Serkan había trascendido a Hande y Kerem. Su romance fue seguido de cerca por la prensa y los fans, cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle. Se convirtieron en la pareja del momento, un símbolo de amor y éxito. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia de su separación fue un jarro de agua fría para muchos, pero también generó una ola de especulaciones y rumores sobre las posibles causas. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande ha participado en nuevos proyectos televisivos y ha consolidado su carrera como modelo, mientras que Kerem ha explorado nuevos horizontes, incluyendo proyectos internacionales y la producción de sus propios contenidos. Pero a pesar de la distancia física y emocional, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. Las redes sociales se inundan constantemente con mensajes de apoyo, peticiones de reconciliación y montajes de sus mejores momentos juntos. Y la prensa, siempre atenta a las tendencias y a los deseos del público, no ha dejado de alimentar esa llama de esperanza. Y es aquí donde entramos en el terreno de lo inesperado. Porque, como les decía al principio, la prensa no les está deseando un reencuentro romántico, al menos no de forma explícita. Lo que la prensa les está sugiriendo con insistencia y a través de diferentes artículos y columnas de opinión, es algo mucho más estratégico, algo que podría revitalizar sus carreras y consolidar su estatus como estrellas internacionales, una colaboración profesional. Sí, han escuchado bien. La prensa turca, o al menos una parte considerable de ella, está apostando por un reencuentro laboral entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No necesariamente como pareja romántica, aunque eso, por supuesto, sería la guinda del pastel para muchos fans, sino como compañeros de trabajo, como socios creativos. ¿Por qué? Pues por varias razones. En primer lugar, por el innegable poder mediático que siguen generando juntos. Sus nombres, cuando se mencionan en la misma frase, atraen la atención de millones de personas en todo el mundo. Una colaboración profesional garantizaría una cobertura mediática masiva, un aumento exponencial de su visibilidad y, por supuesto, un éxito asegurado en términos de audiencia. En segundo lugar, por el talento y la versatilidad que ambos han demostrado a lo largo de sus carreras. Hande, con su belleza y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la dulce y soñadora Eda hasta la ambiciosa y calculadora Leyla, ha demostrado ser una actriz con mucho potencial. Y Kerem, con su carisma y su habilidad para conectar con el público, ha demostrado ser un actor con un gran futuro, capaz de asumir roles tanto cómicos como dramáticos. Un proyecto que les permitirá explotar al máximo sus talentos individuales, combinándolos con la química que ya demostraron tener en el pasado, podría ser un éxito arrollador. Imaginen, por ejemplo, una serie de acción con toques de comedia, donde Hande interprete a una agente secreta y Kerem a un hacker informático. O una película de época, donde ambos interpreten a dos amantes separados por el destino. Las posibilidades son infinitas. En tercer lugar, porque un reencuentro profesional podría ayudar a cambiar la narrativa en torno a su relación.
En lugar de ser recordados únicamente como la pareja que se enamoró en Senkalkam y que luego se separó, podrían ser recordados como dos profesionales talentosos que, a pesar de sus diferencias personales, fueron capaces de trabajar juntos para crear algo grandioso. Esto sin duda mejoraría su imagen pública y les permitiría desligarse un poco de la etiqueta de pareja rota, que inevitablemente les persigue desde su separación. Un reencuentro profesional demostraría madurez, profesionalismo y la capacidad de dejar atrás el pasado para enfocarse en el futuro. Pero, ¿qué tipo de proyecto sería el ideal para un reencuentro profesional entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La prensa ha barajado diferentes opciones, desde series de televisión hasta películas, pasando por obras de teatro y campañas publicitarias. Sin embargo, no hay un consenso claro sobre cuál sería la mejor opción. Algunos apuestan por una serie de televisión, argumentando que este formato les permitiría desarrollar sus personajes con mayor profundidad y explorar diferentes facetas de su relación. Otros, en cambio, prefieren una película, argumentando que este formato les permitiría llegar a un público más amplio y consolidar su estatus como estrellas de cine. También hay quienes sugieren una obra de teatro, argumentando que este formato les permitiría demostrar su talento actoral en vivo y en directo, sin los artificios de la televisión o el cine. Y por supuesto, no faltan los que proponen una campaña publicitaria, argumentando que este formato les permitiría generar ingresos importantes y mantener su imagen pública en la cima. En mi opinión, la clave está en encontrar un proyecto que sea innovador, original y que les permita diferenciarse de otros proyectos similares. Un proyecto que no se limite a explotar su química romántica, sino que también explore sus talentos individuales y les permita crecer como actores. Por ejemplo, podrían protagonizar una serie de ciencia ficción, donde interpreten a dos astronautas que viajan a un planeta lejano en busca de una nueva forma de vida. O una serie de suspense, donde interpreten a dos detectives que investigan un misterioso asesinato. O una comedia romántica con un toque de humor negro, donde interpreten a dos exnovios que se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto común. Lo importante es que el proyecto sea ambicioso, creativo y que les permita salir de su zona de confort. Un proyecto que los desafíe como actores y que les permita demostrar todo su potencial. Pero, ¿qué opinan Hande y Kerem de todo esto? Pues hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto. Han mantenido un silencio absoluto sobre el tema, lo que ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Algunos medios de comunicación han intentado contactar con sus representantes, pero sin éxito. Ni Hande ni Kerem han querido pronunciarse sobre la posibilidad de un reencuentro profesional, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si realmente están considerando esta opción. ¿Será que están abiertos a la idea, pero prefieren mantenerlo en secreto para evitar generar falsas expectativas? ¿O será que no están interesados en absoluto y prefieren seguir caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que ambos son conscientes del impacto que siguen generando juntos. Saben que sus nombres, cuando se mencionan en la misma frase, atraen la atención de millones de personas en todo el mundo. Y saben que una colaboración profesional podría ser un éxito arrollador. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que están considerando esta opción, aunque sea de forma remota. Quizás estén esperando el momento adecuado, el proyecto perfecto, la oportunidad ideal. O quizás simplemente estén dejando que las cosas fluyan, sin forzar nada. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el tema del reencuentro profesional entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo objeto de debate y especulación. Y la prensa, como siempre, está ahí para alimentar esa llama de esperanza. Y es que al final, la prensa no les está deseando un reencuentro romántico, al menos no de forma explícita. Lo que la prensa les está deseando es algo mucho más estratégico, algo que podría cambiar sus carreras para siempre, una colaboración profesional que les permita explotar al máximo su talento, consolidar su estatus como estrellas internacionales y demostrar que, a pesar de sus diferencias personales, son capaces de crear algo grandioso juntos. Ahora bien, más allá de los deseos de la prensa y las especulaciones de los fans, la decisión final está en manos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ellos son los que tienen la última palabra y los que decidirán si están dispuestos a dejar atrás el pasado y embarcarse en una nueva aventura profesional juntos. Solo el tiempo dirá si este reencuentro se hará realidad o si seguirá siendo un sueño para muchos fans. Pero lo que sí es seguro es que el tema seguirá generando debate y especulación durante mucho tiempo. Y la prensa, como siempre, estará ahí para contarlo. En resumen, hoy hemos explorado el inesperado deseo de la prensa turca para Hande Erçel y Kerem Bürsin, no un reencuentro romántico, sino una colaboración profesional. Hemos analizado las razones detrás de este deseo, el potencial impacto que podría tener en sus carreras y las diferentes opciones que se han barajado. También hemos considerado la postura de Hande y Kerem al respecto, así como las posibles dificultades que podrían surgir en el camino. Es un tema complejo, lleno de matices y de incertidumbre.
Pero lo que está claro es que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo dos figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco y que su futuro, tanto individual como colectivo, sigue siendo objeto de fascinación. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin y el inesperado deseo de la prensa. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que deberían colaborar profesionalmente? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estaré encantado de leerlos y responderlos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Asterisco asterisco asterisco. Ampliación de la noticia, 3000 palabras. Profundizando en el silencio, ¿qué se esconde tras la ausencia de declaraciones? El silencio en el mundo del espectáculo, rara vez es inocente. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su mutismo ante la insistente sugerencia de una colaboración profesional solo ha servido para alimentar la hoguera de las especulaciones. ¿Pero qué hay detrás de este silencio? Analicemos algunas posibilidades. Asterisco 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 negociaciones en la sombra asterisco asterisco podría ser que las conversaciones estén ocurriendo, pero bajo un estricto acuerdo de confidencialidad. La negociación de contratos en la industria del entretenimiento puede ser un proceso largo y complejo, lleno de idas y venidas. Anunciar algo prematuramente podría torpedear el acuerdo. Tal vez estén esperando el momento adecuado, cuando todos los cabos estén atados, para hacer un anuncio oficial que impacte al mundo. Asterisco 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 estrategia de marketing asterisco asterisco el silencio también podría ser una estrategia de marketing deliberada. Al no confirmar ni negar nada, mantienen viva la curiosidad del público y la expectación en su punto máximo. En el mundo del espectáculo, la atención es un activo valioso, y el misterio que rodea a un posible reencuentro podría ser una forma de generar aún más interés en sus proyectos individuales. Asterisco 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 consideraciones personales asterisco asterisco la separación no siempre es fácil, incluso cuando es amistosa. Podría ser que ambos necesiten más tiempo para procesar su pasado y sentirse cómodos trabajando juntos nuevamente. Las emociones pueden ser un factor importante en la toma de decisiones, y es posible que estén evaluando cuidadosamente los pros y los contras de una colaboración profesional antes de dar el siguiente paso. Asterisco 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 diferencias creativas asterisco asterisco incluso si están dispuestos a trabajar juntos, podrían tener diferentes ideas sobre el tipo de proyecto que quieren hacer. Hande y Kerem son individuos con sus propias aspiraciones y visiones artísticas. Encontrar un proyecto que satisfaga las necesidades creativas de ambos podría ser un desafío. Asterisco 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 simplemente no es el momento asterisco asterisco a veces, las cosas no suceden porque simplemente no es el momento adecuado. Quizás ambos están enfocados en sus propios proyectos y no tienen la capacidad de comprometerse con una colaboración en este momento. El tiempo es un recurso limitado, y es posible que prefieran invertirlo en otras áreas de sus carreras. La prensa turca, ¿un deseo genuino o una estrategia mediática? La insistencia de la prensa turca en un reencuentro profesional plantea otra pregunta, ¿es un deseo genuino o una estrategia mediática? Si bien es probable que exista un interés real en ver a Hande y Kerem juntos nuevamente, también es importante considerar el papel que juega la prensa en la creación y el mantenimiento de la narrativa. Asterisco 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 generación de clics y titulares asterisco asterisco los medios de comunicación se benefician de la atención que generan las noticias sobre Hande y Kerem. Cada artículo, cada publicación en redes sociales, cada rumor alimenta el ciclo de noticias y atrae a más lectores y espectadores. Un reencuentro profesional sería una mina de oro para la prensa, garantizando una cobertura masiva y un aumento en las ganancias publicitarias. Asterisco 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 influencia en la opinión pública asterisco asterisco la prensa tiene el poder de influir en la opinión pública y moldear la percepción de las celebridades. Al promover la idea de un reencuentro profesional, la prensa podría estar tratando de presionar a Hande y Kerem para que reconsideren su postura. Asterisco 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 reflejo de los deseos de los fans asterisco asterisco la prensa también puede estar simplemente reflejando los deseos de los fans. La demanda de un reencuentro es innegable y los medios de comunicación podrían estar tratando de satisfacer esa demanda al publicar artículos y columnas de opinión que apoyen la idea. El legado de Senkalkapm, ¿una bendición o una carga? Senkalkapm fue un fenómeno global, pero también podría ser una carga para Hande y Kerem. La serie los catapultó a la fama, pero también los encasilló como Eda y Serkan, la pareja romántica ideal.
Asterisco 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 superando las expectativas asterisco asterisco cualquier proyecto que hagan juntos estará inevitablemente comparado con Senkalcam. Superar las expectativas del público podría ser un desafío, ya que los fans tienen una imagen muy clara de lo que quieren ver de ellos. Asterisco 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 riesgo de repetición asterisco asterisco existe el riesgo de que cualquier nuevo proyecto juntos se sienta como una repetición de Senkalcam. Para evitar esto, es crucial que el proyecto sea original, innovador y que les permita explorar diferentes facetas de sus talentos. Asterisco 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 la sombra del romance asterisco asterisco el recuerdo de su romance siempre estará presente, incluso si se enfocan en una colaboración profesional. Esto podría ser una distracción para el público y dificultar que se enfoquen en el proyecto en sí. Explorando posibles proyectos, más allá de la comedia romántica. Si Ande y Kerem decidieran colaborar profesionalmente, ¿qué tipo de proyecto sería el más adecuado? Como mencionamos antes, la clave está en encontrar algo innovador y original. Profundicemos en algunas ideas. Asterisco 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 thriller psicológico asterisco asterisco imaginen a Ande y Kerem como dos psicólogos que trabajan juntos en un caso complejo. A medida que profundizan en la mente de su paciente, comienzan a descubrir oscuros secretos sobre su propio pasado. Un thriller psicológico les permitiría explorar emociones complejas y demostrar su capacidad para interpretar personajes con profundidad. Asterisco 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 drama histórico asterisco asterisco un drama histórico ambientado en el Imperio Otomano podría ser una oportunidad para mostrar su versatilidad como actores. Ande podría interpretar a una princesa rebelde que lucha por sus derechos.